Y cómo en un programa de actualidad insertar algunos temas que no son o que tendrían que ser noticia, ¿no? A través de la vida de uno va comprobando que el hombre por ahí sabe tantas cosas, pero por ahí olvida o no sabe cuáles son las elementales, ¿no? A mí me ha pasado en mi vida de grandote en la conversión y no haber sabido que a lo mejor el rosario era para rezarlo, ¿no? Y a lo mejor yo entendía que era para adorno, habiendo estado en Israel, traje más de 20 rosarios y pensaba que era para eso. Cuánta ignorancia, ¿no? La ignorancia que juega en contra en la vida de cualquier aspecto, no solamente el aspecto espiritual, ¿no? Pero en estos tiempos donde avanza tanta angustia, tristeza, desánimo con la pandemia, con la guerra y con cuántas cosas que estamos bombardeados, ¿cuál es la salida? ¿No? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la esperanza? Y mucha gente la busca en distintos lugares. Y hemos encontrado casi como una perlita. Por eso ahora nos comunicamos con Marcos y con Felipe, con Francisco Crespo Giner, que está en Valencia, está en España, y él nos va a hablar de algo que es tan importante, yo diría clave en la vida del hombre, ¿no? Uno lo ha experimentado y te das cuenta, ¿no? Cuando vos tenés alegría, entusiasmo, gozo, que no es permanente, obviamente, porque en la vida, ¿no? Vamos, subimos y bajamos, dolores, tristezas, alegrías, bueno, en fin, así que saludamos a Francisco Crespo, que es ingeniero, bueno, entiende la parte energética, miren qué tema, ¿no? Para estos tiempos, pero a su vez, bueno, tiene cursos de teología y especialmente hay unos videos, enseguida vamos a recomendar los blogs y demás, para, me llamó la atención una frase de Francisco viendo los videos que dice, el Señor eh, resuelve o sea, Dios, ¿no? Resuelve los problemas de la vida con tal de que lo escuchemos y hagamos lo que Él nos pide. Qué impresionante esto, ¿no? ¿Será así? ¿No será así? ¿Es mágico? ¿No es mágico? No, no es mágico. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Rolando, muy bien. Era simplemente matizar que no he hecho un curso de teología, sino que tengo la licenciatura de teología, que son 6 años, para que, en fin, esto da un poco de base, de sustento a todo lo que voy a decir. Ah, bueno, Aunque, sí, vale la aclaración, nada más ni nada menos. Yo te había interpretado otra cosa antes de la nota. sí. Bueno, muy bien, aclarado. Muy bien, pues ¿por dónde quieres que empecemos? Bueno, por donde vos quieras. No, yo me pongo en el Vale. lugar de una persona que a lo mejor está mal, está triste, las cosas no le salen y dice, por dónde salgo? Y bueno, y tal vez vos nos das la lucecita a todos, ¿no? Porque Muy creo bien. que lo lindo de la vida es ese aprendizaje que tenemos minuto a minuto, ¿no? Pues mira, yo, si me dejas, voy a empezar diciendo que la oración mental, que es de lo que voy a hablar, la oración mental, que es la élite de la oración, porque Dios quiere ansiosamente que la practiquemos, la oración mental la puede practicar cualquier persona. O sea, no es una especialización para teólogos, para mujeres, para religiosas, para gente de vida consagrada en general. Nada, de nada, de nada. Es algo que Dios quiere para todos los hombres. De hecho, ha puesto en nuestra mente dos cosas, una cosa que se llama inteligencia y otra que se llama voluntad, que son absolutamente espirituales, es decir, no dependen de nuestro cuerpo, subsistirán a nuestra muerte. Y en esas dos potencias ha puesto una especie de teléfono móvil, un smartphone, para comunicarnos con él directamente. Pero hay muy pocos que lo usen. Es curioso, la gente que quiere rezar incluso, pues se dedican a parlotear palabras oraciones que han compuesto otros. No quiero decir con esto que la Santa Misa o el Rosario, que yo lo rezo varias veces al día, sean de segundo orden. Lo que trato de decir es que es más importante hablar con Dios que dedicar tiempo a otras cosas. Y voy a poner el ejemplo de mi sobrino, que no tiene ni idea de religión. No se sabe ni el Ave María. Por supuesto, no va a misa los domingos. Y el hombre le expliqué, porque veía que tenía problemas, le expliqué, oye, pues ora, aprende a orar. Le pasé el enlace del blog que acabas de mencionar tú y que es muy fácil de encontrar porque pones oración mental en Google, oración mental, y ya sale en la primera hoja habitualmente sale cómo aprender a orar en 5 minutos. Cómo aprender a orar mentalmente en 5 minutos. Ahí se le da clic y es un resumen que sirve a mucha gente. En concreto, mi sobrino, desde ese día aprendió a orar con el móvil, escribiendo con sus 2 pulgares a toda velocidad, y me contó al siguiente viaje que hice a Alicante, donde nací, me cuenta, tío, ¿sabes qué ha pasado? Mi perrito, que estaba muriéndose porque estaba siempre en la sala de estar sin moverse, lo llevamos al veterinario, dijo que tenía leishmaniosis y lo habíamos llevado un poco tarde, que tenía que poner la inyección letal porque estaba sufriendo, y dijeron, no, no, de inyección letal nada, nos lo llevamos a casa. Lo devolvieron ahí a su casa y mi sobrino se acordó de la oración mental. Entonces se puso
a recoger, primero hay que recogerse. La primera parte es el recogimiento del intelecto, que consiste en no tener pasiones. No tener pasiones no es lo mismo que no tener distracciones. O sea, yo hablo de no tener pasiones o atenuarlas. Algo que solo Francisco, se... perdón, Francisco, perdón. Entonces ahora entramos en el tema, estabas hablando de tu sobrino. Sí, Ahora entramos en vale. el tema de cómo, la pregunta sería, ¿cómo se hace esa oración mental, no? Sí, bueno, lo voy a explicar con un ejemplo práctico porque primero voy a hacer un resumen, que es, en primer, el recogimiento del intelecto, que consiste en calmarse, y luego diré cómo. En segundo lugar, el recogimiento de la voluntad, que consiste en desear obedecer a Dios en lo que te vaya a decir. En tercer lugar, escribir, pero no porque sea obligatorio, simplemente es porque es muy conveniente. Escribiendo empezamos a usar el intelecto de continuo y es, ya he dicho antes, que es el smartphone de Dios. Escribir y, en cuarto lugar, creerse que eso que hemos escrito ahí es de Dios, creérselo. Este es el más importante, lo último, creérselo. Mi sobrino se lo creyó, escribió: Señor, cura a mi perrito, que mi tío me ha dicho que tú curas, que tú haces milagros con este tipo de oración, que no es un tipo de oración, la oración es única, pero esta es que es la Fórmula 1. Y entonces anotó mi sobrino: mira, yo voy a curar a tu perrito, pero tú te tienes que comprometer a hacer oración todos los días. Y mi sobrino aceptó, y como suelen hacer los niños, es un chaval de 13 años, ¿eh? Entonces acudió a la sala de estar, el perrito estaba inmóvil, volvió otra vez a hacer oración. No me has hecho ni caso, señor, ¿esta oración sirve de algo? Siguió escribiendo en su móvil, volvió a la sala de estar y el perrito empezó a mover el rabo. Pa, 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 pa. Siguió escribiendo en su habitación. Bueno, por no alargarme no voy a continuar diciendo lo que decía, pero cosas relacionadas con el perrito. Volvió a la sala de estar y el perrito ya movía las orejas, trataba de mover la cabeza. Total, que al cabo de 5 o 6 visitas estaba el perrito de pie haciendo esfuerzos. Se lo llevó a su madre estaba asombradísima. Hasta se lo llevaron al veterinario para reírse de él. O sea, no es algo para especialistas. Es el primer mensaje más importante, porque si no, es que no hay ningún especialista en realidad. La podemos hacer todos. Qué impresionante, ¿no? Ahora, bueno, muchas preguntas, ¿no? Me parece que con Marcos y con Felipe nos surgen ahora, pero entonces, el primer paso, o sea, el tema sería estar en la presencia de Dios, Exacto. la oración mental. Entonces, primero el recogimiento, o sea, ¿cómo Sí. hago? Y trato de calmarme, porque uno viene por ahí agitado, con las preocupaciones, con las tristezas, alegrías. ¿Cómo se hace eso? A ver. Sí, esta es la pregunta esencial. Si se os olvida alguno, no os preocupéis porque, ya digo, viene todo en el resumen ese que he mencionado antes, también en los vídeos de YouTube, aunque ahí es más extenso, o si no, en el libro que he publicado sobre la oración mental, que se llama así, La oración mental. Pero así, el resumen es que es algo clásico en la espiritualidad cristiana. Los primeros apóstoles se reunían entre ellos para hacer oración mental y también a solas. Y hay momentos en los Hechos de los Apóstoles en que aparece haciendo oración mental San Felipe o San Pedro en la terraza de Azoto, que está en el Mediterráneo, en Israel. Y bueno, el Señor subiendo a la montaña, que por supuesto iba sin libros, iba en silencio a orar. Bueno, consiste en, primero, el recogimiento. El recogimiento es doble, porque dos son las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. El recogimiento de la inteligencia es el más clásico, el que todo el mundo conoce, por lo menos, que es: no me quiero distraer. Pero eso en realidad no es recogimiento. El recogimiento es: no tengo que tener miedo. Eso es el recogimiento. Es no tener pasiones. Pasiones es el nombre técnico que abarca 4 cosas: alegrías humanas. Eso también es una cosa que no es mala en sí, pero que hace ruido en la oración. Alegrías humanas, tristezas, que es justo lo contrario, anhelos, que no es más que son alegrías pero futuras que uno quiere tener, anhelos, y temores, que son tristezas futuras. Es decir, 2 del presente, 2 del futuro. Alegrías, tristezas, anhelos, temores. Las iniciales son ATAT, ¿eh? Es fácil de recordar. Pues yendo uno por una, si estamos en alguno de esos estados, hay que pararse, ver cuál es el acontecimiento que está causando esa tristeza, la hipoteca que tengo que pagar la semana que viene. Y entonces pedirle al Señor que por su misericordia nos calme esa tristeza. O más bien es un temor, porque es futuro, ¿no? Es un temor porque es algo que aún no ha ocurrido. Cálmame esa tristeza que me causa la hipoteca, Señor. Confío en que lo vas a hacer. Esas 2 palabras es muy conveniente decirlas, porque por lo menos esas funcionan.
ten misericordia de mí, confío en que me vas a calmar. Misericordia, confío. Bueno, pues el 100% de las veces que uno hace eso con tranquilidad, a veces hay que repetir varias veces esas dos palabras, nos tranquilizamos, por lo menos a un nivel que nos permite oír a Dios. No olvidamos el problema, evidentemente, pero sí podemos oír a Dios. Eso es el recogimiento del intelecto. El recogimiento de la voluntad, ya he dicho que es desear obedecer a Dios en lo que nos quiera decir. Esto es más difícil que lo anterior porque presupone predisponer el alma para obedecer a Dios. Y como estamos muy poco acostumbrados a obedecer, a veces es difícil. Pero pidiendo ayuda a Dios se consigue. En tercer lugar, escribir, porque Santo Tomás de Aquino habla en la Suma Teológica de que los ángeles, es decir, el demonio, puede acceder a todo menos a nuestro intelecto y nuestra voluntad. Dice en la cuestión 111 de la primera parte de la Suma Teológica, el artículo 2, y dice después, a pesar de que el demonio no puede acceder a nuestro intelecto y voluntad desde dentro, sí lo puede hacer desde fuera y pone los dos medios para acceder. Primero, las personas, por medio de la persuasión, cuando te persuaden de hacer algo, y en segundo lugar, las pasiones. Vuelvo a pronunciar esa palabra que es muy teológica, las pasiones, que luego veremos que Santa Teresa de Jesús, gracias a Francisco de Osuna, las resumen esas 4 que he dicho yo, alegrías, tristezas, anhelos, temores. A través de las pasiones, los ángeles, en concreto el diablo, que es un demonio que se le ha ido un poco la olla, accede al interior de nuestro intelecto para provocar el pensamiento que él quiere, aprovechando ese miedo, ese temor, esa ansia. Bueno, pues para evitarlo está el recogimiento clásico, de ahí que sea tan importante tranquilizarse. Pero además usar el intelecto, porque el intelecto, dice la cuestión 111, artículo 3, al intelecto ya la voluntad no llega nunca, no puede. Así que, ¿cómo manejar el intelecto de continuo? Escribiendo. Yo siempre recomiendo escribir, sí, se puede. Habrá veces que no se pueda y entonces la oración es menos segura, pero también es oración, por ejemplo, conduciendo. Pero si estamos tranquilos en casa o en una iglesia, escribir. Si es facilísimo, en el mismo móvil, en un blog. Bueno, y ya está. Y el cuarto lugar, creer que eso proviene de Dios. Esto tendría que dedicar más tiempo para explicar por qué es así. Pero en síntesis es porque siempre sucede que el Señor no permite que ni siquiera nosotros intervengamos en nuestra oración, gracias a la segunda condición de certeza. Si no intervenimos nosotros en lo que hablamos interiormente en nuestra mente y no intervienen los ángeles, es decir, el diablo, dejamos a Dios que hable de continuo y con mucha claridad. Porque eso sí, Él siempre habla. Si no lo oímos, es por problema nuestro. Pero Él siempre habla, al menos habitualmente. Ya está. Esos 4 puntos. Bien. Tengo varias preguntas, pero quiero darle paso a mis compañeros, a Marcos o a Felipe, que no sé si va, creo, en un tranvía, en algo, me parece así. Así que bueno, Marcos, preguntás vos o Felipe, dale. Sí, bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos esta maravillosa técnica para poder escuchar al Señor, porque siempre se habla de los desiertos, ¿no? De los espacios donde Dios no te habla, y hay veces que uno puede llegar a confundir esto de, digamos, los desiertos con no estoy escuchando correctamente o no estoy en paz interior o medianamente ordenado para predisponerme a escuchar, ¿no? A veces yo siempre digo que en los momentos que uno va a adoración o a tratar de escuchar al Señor, estar predispuesto. Digamos, creo que es muy difícil venir de un partido de fútbol, por ejemplo, y decir, bueno, me voy a adoración directo. Creo que uno viene totalmente alterado o digamos, con otra sintonía, y no predisponer el espíritu y la mente para poder escucharlo, ¿no? O sea, bueno, el ¿cuál es la partido de fútbol distinción ahí, ¿no? es un sitio donde Dios también habla, ¿eh? O sea, yo no estoy pidiendo que oigamos a Dios solamente en las iglesias. Es más, Claro. eso va en contra de mi espiritualidad. Nosotros podemos oír a Dios en cualquier sitio con tal de que vigilemos que no estamos demasiado excitados y que deseemos obedecer. Y después que usemos el intelecto, porque hay gente que confunde el intelecto con la imaginación. Entonces, imaginan. Y eso no es pensar. Pensar es deducir cosas una detrás de otra
viendo los pros y los contras de la pregunta que hemos hecho, por ejemplo, a Dios. Creo que lo mejor es poner un ejemplo de cómo se hace, porque si no, creo que vamos a estar un poco a ciegas. Pero ya he dicho al principio que no es imaginar, tampoco es recordar cosas del pasado. O sea, esas dos potencias no son espirituales, la imaginación y la memoria sensitiva. Y el intelecto es algo espiritual y puede servirse de esas dos potencias y de otras, como el sentido común, pero hay que procurar que controle el intelecto. Por ejemplo, razonando. Mira, no puedo hacer esto porque tal, porque ya me pasó una vez. Además, esta otra solución también es posible. Eso es razonar. En cambio, imaginar es que de repente aparece un flash con una imagen, como uno que me dijo que quería asistir a clases de pádel porque lo había visto en su oración. Y le pregunté, ¿cómo lo sabes? Y dijo, porque vi una raqueta de pádel dibujada delante de mí. Y dijo, Tate, esto es Dios que quiere que juegue al pádel. Y luego resultó, y le dije, no estés tan seguro porque eso no es intelecto, eso es tu imaginación a secas. Y entonces me dijo, sí, pero total, que al día siguiente me llamó por teléfono, oye, ¿sabes que tenías razón? Mi jefe al llegar por la tarde me ha dicho que de ir a las 7, nada, que tengo que estar en la empresa hasta las 8 porque está a punto de quebrar. Así que se acabaron las clases de pádel. Es decir, tenemos que usar el intelecto. Y lo mejor es que quizá para esto ponga, para no es que fiarse de los flashes sea prohibitivo o que esté mal. Dios también habla con flashes, pero eso lo hace más con gente experta. Eso se llaman simples intuiciones, lo llama Santo Tomás de Aquino, así en la primera secunde de la cuestión 57, pero son para profesionales. Esto sí, para profesionales. Nosotros tenemos que razonar y usar nuestro intelecto, ¿vale? Y no esperar iluminaciones puntuales que Dios pueda tener, porque entonces muchos no oyen nada y no saben qué les ha contestado el Señor. Y es por eso, por un error de principio. Me acuerdo que aquí en mi casa, yo llevo una residencia de 10 personas. Bueno, en mi casa hubo una temporada que no funcionaba la calefacción ni el agua caliente. Entonces la gente, claro, gente mayorcita, además valencianos que somos muy frioleros, en pleno invierno, duchándose con agua fría, señores de 80 años, 70 y pico, pues no era plan. Pero no había manera de que los fontaneros arreglaran la caldera. Vino uno, dijo que hay que cambiarla toda, que esta no funciona, que total, no cambies nada, que esto es muy caro, no tenemos tanto dinero. Vino uno segundo que lo que hizo fue desmontarla y dijo que había que cambiar una pieza carísima que casi convenía. Y le dije, no, olvídate. Vino un tercero que dijo, mira, no sé arreglarla. Y se fue sin cobrarnos nada. Total, que ya dije, mira, esto voy a llevármelo a la oración mental. Porque esto, si no lo arregla el Señor, no sé quién lo va a arreglar. Y entonces escribí en mi libreta. Bueno, para vosotros, porque ya sé que los demás no, o sea, una libreta vulgar y corriente, a mano. Yo siempre pongo las preguntas que hago a Dios entre paréntesis. Esto es una buena cosa para distinguir lo que yo hablo, que no tiene importancia, de lo que habla Dios, que sí tiene importancia. Y le pregunté, ayúdame a gobernar. No, tus hijos necesitamos el agua caliente. Somos valencianos mayores y, por tanto, frioleros. Y te ofrezco el sacrificio mío de siempre de no usarla nunca. Pero es por los demás, que lo pasan mal. Cierro paréntesis porque ya he terminado de hablar. Y entonces anoto a continuación. Este modo tuyo de pedirme me agrada mucho. ¿Cómo me puedo negar? Se acabó. Ya no oigo más cosas y pongo entre paréntesis. Sé que no está bien aprovecharme de tu bondad y como me concedes cuanto te pido, prefiero no pedirte nada para reservarte para los problemas de almas, que son los importantes. Cierro paréntesis otra vez, pero escucho en mi mente y escribo otra vez. Con este modo de pedir, mi poder no se gasta. Todo lo contrario, aumentarán mis dones. Ya no oigo nada más. Cambio de tema. ¿Cómo fue tu nacimiento? Y empiezo a hablar de cosas del Evangelio. Bueno, pues se arregló al día siguiente. Yo no estaba en casa, pero el que se encarga aquí de los temas económicos me llamó. Oye, ¿tú has llamado a un fontanero? Y yo dije, no he llamado a ninguno. Es que nadie ha llamado a ningún fontanero, pero ha venido uno que ha abierto su bolsa, ha desmontado la caldera, ha visto el vaso de expansión, que en esas calderas pequeñas es así cilíndrico o circular, ha cogido un bombín de bicicleta, ha hinchado y a la tercera hinchada arranca la caldera. Y se ha ido sin cobrarnos más que el desplazamiento, es decir, 20 euros. Y yo decía, madre mía, o sea, un señor que nadie llama aparece ahí. Es decir, hasta para las cosas materiales más insignificantes, esta no lo era tanto, hay que apoyarse en la conversación con Dios.
Y porque uno puede ponerse a echarse a hacer oraciones vocales. Vale, pero verás cómo llega un momento en que ya no te funciona. Eso puede funcionar a un tío que está lejísimos de Dios y se pone a rezar una Ave María y se salva de un terremoto. Pero para los que estamos habituados ya a la maldad, a estar ahí metidos en los negocios, a pecado tras pecado, para el resto, y que además sabemos cómo debemos hacer las cosas bien, porque somos católicos y sabemos, tenemos noticias doctrinales, argumentos, para estos el Señor quiere que le oigamos, porque tenemos cosas que cambiar y Él nos las quiere decir. Así que recomiendo vivamente que hagamos oración en medio del mundo, no esperando a ir a sitios recogidos. Mientras Felipe se conecta, Rolando podría aclarar que el fontanero seguramente era argentino, ¿no? Porque lo resolvió con nada. Adelante, Felipe. Francisco, bueno, muchas gracias. Que atentamente te escuchábamos, como vimos también algún video, como decía Rolando. Y tengo 2 o 3 preguntitas. Una, primero contarle a la gente que Francisco no es sacerdote. Ya sé que lo presentaron al principio, pero estas cosas suelen escribirlas sacerdotes, por decirlo de alguna manera. Francisco es un laico consagrado, pero laico del mundo. Exactamente, la palabra consagrado supone hacer votos. Yo no he hecho votos, yo soy del Opus Dei y los que somos del Opus Dei no hacemos votos. Por tanto, en realidad no somos consagrados, sino simplemente cristianos que quieren ser santos, sin ningún tipo de promesa, así, el tipo voto, ¿no? Nada más ni nada menos. Y es verdad que ha hecho el curso de teología, o sea, la licenciatura de teología, pero no soy sacerdote. Gracias por decirlo. Exactamente, con lo cual nos causa más impresión. Y yo tengo dos pequeñas preguntas. Una, ¿desde qué edad empezaste a hacer este tipo de oración mental, no? La Desde... otra, al pasar has hablado de especialistas. Sí. ¿Quiénes son esos especialistas, no? ¿Por qué crees que la iglesia jerárquica, nuestra madre iglesia, habla tan poco de esto? Perdón, esas son mis tres Mira, voy preguntas. a empezar diciendo que yo empecé desde los 19 años a hacer lectura meditada, que eso no es realmente oración mental, eso es lectura meditada. Es decir, leo y luego pienso un poco en el sentido de lo que he leído. Por ejemplo, Camino a mí me ayudó muchísimo. Ese libro del fundador del Opus Dei, Camino, es un bestseller, por cierto, espiritual. Me ayudó muchísimo. Pero su eficacia me duró 1 año y medio, 2 años. Después yo notaba ya que la cosa no iba. Tenía que buscar otro libro a ver si me funcionaba mejor, pero ya no iba igual. Hasta que descubrí, porque por insistencia mía a Dios, que yo, Señor, ¿cómo es posible que yo quiero ser santo y tú ni me hablas? O sea, no. ¿Eres un mal educado? No, eres un mal educado, pero ¿cómo es posible que no me hables? Yo le hablo con claridad, ¿vale? Oye, concédeme el don de oírte, ¿no? Y entonces empecé a ver cosas una tras otra, me iban llegando aleatoriamente. Y yo pensé, bueno, esto son respuestas clarísimas, porque eran cosas que yo no había escritas en ningún sitio por ahí. Y con esto respondo también a la última pregunta, ¿por qué no se habla de esto en la iglesia? Pues porque no se practica. O sea, por desgracia, ese es uno de los grandes males que hay hoy día en la iglesia, los sacerdotes practican poco la oración mental. Yo sé la causa, la causa la dijo Santa Teresa de Jesús. El diablo, cuando ve a alguien en silencio, le pone alfileres en el asiento, en silencio para hacer oración mental. Cosa que no hace con los que ve que se pone a recitar poemas espirituales, a leer libros de teología. Con eso los deja en paz, los desprecia. A recitar oraciones vocales, los desprecia. Sin embargo, al que ve en silencio, ahí le pone alfileres para que deje de hacerlo, porque sabe que no hay alma que haga al menos 15 minutos de oración que no se salve. Eso de oración mental. Ella cuando decía oración se refería a la oración mental, que era la practicaba de continuo. Por eso, hoy en día, la sequía que hay en las iglesias, no en todas, esto tampoco quiero ponerme tremendista porque no es verdad, no es verdad. Hay puntos de ignición por todo el mundo y gente que ora, pero así, por el cristiano clásico no lo hace, pero es que ni ha oído hablar de la oración mental y sin embargo sale en el Evangelio, es evangélica. Por eso yo he decidido que plantar batalla en este tema y hablar todo lo que pueda. Y no me acuerdo de la segunda pregunta que me has hecho. No. A ver, Felipe.
Sí, Bueno, aquí llamabas los especialistas, ¿no? Sí, Los especialistas especialistas, ¿no? llamo a la persona que se dedica a estudiar teología, a pasarse todo el día en una capilla rezando, a las personas de vida consagrada. Esos son especialistas, ya está. Sacerdotes, monjas, frailes, ermitaños que se dedican a la contemplación por ahí, ellos solos en un desierto. Toda esa gente son especialistas. Ahora bien, el 99% del mundo somos gente normal, que no ha oído hablar apenas de los libros de religión, de teología, no ha salido el Evangelio. Sin embargo, para oír a Dios no hace falta hacer todo eso. Hace falta poquitas cosas. Ya las he explicado, he hecho un resumen rápido, pero es algo que se llama recogimiento y que se ha perdido un poco en la espiritualidad de la Iglesia. Y yo quiero que se vuelva a conocer, ¿vale? Francisco, y para terminar, porque no quiero robar tanto tiempo, pero antes de empezar este encuentro, comentaste algo de los matrimonios, ¿no? Sí. Porque fue muy práctico, nos pusiste el ejemplo de la caldera, del perrito, pero la verdad que hoy hay una crisis matrimonial y familiar como creo que no debe haber habido en toda la historia de la humanidad. Sí. Contanos, Eso contanos lo pasa, que nos dijiste en la producción. eso pasa, o sea, esas crisis no las envía Dios, ¿eh? Lo que pasa es que suelen ser por falta de agradecimiento a Dios. Por falta de agradecimiento a Dios. Cuando al Señor no se le agradecen los dones que recibimos, en especial, por ejemplo, tener trabajo, tener salud, tener una mujer que espera que llegues a casa, aunque eso es poco habitual verlo, la mujer a lo mejor no quiere que llegues a casa, pero sí que es algo para agradecer a Dios y no lo agradecemos un día y otro día y otro día. Llega un momento en que el Señor dice, vale, no solo no me agradeces los dones que te doy, sino que además veo que me ofendes mortalmente con el pecado mortal. Ya sabéis que hay pecados que si se cometen, pues se aparta totalmente uno de Dios. Uno se muere espiritualmente. Hay otros que no consiguen la muerte espiritual. Por ejemplo, el característico es el robo. Cuando robas una cantidad superior a lo que dice más o menos la Iglesia, el jornal de una persona durante una hora, una persona más o menos normal, pongamos 50 euros, ¿no? Por debajo está el pecado venial, por encima está el pecado mortal. Esto la gente tampoco lo sabe. Los pecados de pureza, casi todo es materia grave. Un pensamiento impuro consentido y deseado adrede es pecado mortal. Cuando uno comete pecados mortales, le está diciendo a Dios, apártate de mi vida, por favor, déjame en paz. Pero claro, luego vemos que la mujer se quiere ir de casa o nos echa de casa, que suele ser lo más habitual. Y entonces viene, claro, ¿eso por qué ha sucedido? Porque Dios es inmensamente respetuoso, es inmensamente amable y como le estamos pidiendo a gritos que nos deje en paz, pues él al final se retira. Es tan caballeroso que nos obedece y se retira. Claro, cuando se retira Dios de la vida de cualquier persona es cuando vienen los desastres. Y uno de ellos, el más frecuente por desgracia, por lo menos en mi país, en la Comunidad Valenciana el 73% de los casados de cualquier tipo de casamiento, eso es verdad, se han separado. Ya no viven juntos, o sea, 73, es una salvajada. Pues sucede por eso, porque no hay ninguno de los dos cónyuges que quiera oír a Dios y obedecerle. En el momento que se pone solución a eso, oye, fiaros de mí, de 7, 6 que se han vuelto a juntar. Ese séptimo que no volvió a recuperar a su mujer, porque en concreto se había separado su mujer de él. Era una persona absolutamente obcecada en ser un campeón de tenis. Bueno, llegó a ser bueno, no quiero dar datos por si acaso, pero en fin. El hecho es que estuvo rezando, como le expliqué, pero durante 2 meses, 3 meses, y hace falta, a lo mejor, a veces hace falta 6, 7 meses, y si el Señor ve que no vas a perseverar, incluso más. Pero si ve que el Señor ve que eres un tío fiel y que vas a perseverar ahí, en 1 mes o mes y medio ya he visto cambios en el cónyuge, en el otro, ¿no? Que te llama, vamos a vernos otra vez, vamos a acudir a esta terapia que no sé qué. Oye, pues 6 de 7. En concreto me acuerdo uno que no llegó a separarse, pero sí que estaba, que se subía a la parra, porque me encontré con él en una casa en un hotel, en Canals, aquí cerca. Y allí di un curso de oración. Y en una de las clases, al acabar, me viene este tío y me cuenta que su mujer había decidido no acostarse con él. Porque después de tener el segundo hijo, el cirujano dijo, mire, hemos tenido que hacer una cesárea.
si usted vuelve a tener hijos antes de 2 años de que esto cicatrice y tal, puede morir desangrada. Así que en 2 años no tenga más hijos. Bueno, la mujer se lo tomó a rajatabla. El marido, vamos a ver a otro especialista, a ver, no, me lo dijo el cirujano. Bueno, yo lo vi a este hombre con 28 años, cuando yo lo vi allí en Canals, tenía 28 años. El hombre, esto fue hace 2 años, el hombre se subía por las paredes, claro, era un tío joven, perfectamente constituido, casado. Claro, si tienes vocación de fraile, pues no, a lo mejor no te hace falta, tienes don de gracia de Dios para vivir célibe, sin acostarte con tu mujer. Pero este no podía, este estaba, pues yo no aguanto más, tal. Y le dije, ¿has hecho la oración mental? Pues yo hago 2 medias horas todos los días de oración mental. Y le dije, ¿pero la has hecho como te he explicado aquí? De oyendo a Dios, nada de leer libritos y que eso es algo, una cosa excepcional para cuando está la cosa muy mal, pues uno coge un librito, una página, una línea y enseguida se pone a hablar con Dios. Pero él no, él era continuo leer. Y entonces no lo he hecho así, voy a practicarlo. Se fue al oratorio, escribió en el móvil y bueno, pues lo mismo, o sea, yo las cosas escribió en monólogo. ¿Os habéis fijado que la oración que os he puesto aquí de la caldera, cuando Dios habla pongo las cosas en boca de Dios, redacto en primera persona, que es como hay que hacerlo, porque nos fiamos de que es de Dios. Él me devolvió lo que había escrito en monólogo, ¿no? Hablando él todo el rato. Le dije, cambia esto, sigue haciéndola, pero ahora habla poniendo las cosas en boca de Dios. Lo hizo bien, salió de ahí, digo, oye, está perfecto, ya has aprendido. Ahora haz el propósito de continuar haciendo oración mental durante toda tu vida así. Lo hizo y al salir de ahí, que habíamos quedado para jugar al tenis en la pista que está pegada a la capilla, no jugamos al tenis, iba pegando saltos de alegría. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás muy contento? Sí. ¿A que no sabes qué ha pasado? Me ha llamado mi mujer media hora después de haber hecho la oración. Me ha llamado mi mujer y me ha dicho, después de haber visto no sé cuántos intentonas de médicos y tal, nada. Y que ha visto por la calle a una numeraria que le cae muy bien, que le ha dicho, le he explicado el problema, no sé por qué se lo he explicado, y ella me dice, calla, mujer, pero si ahí por donde voy yo, que conozco así como 60 matrimonios, fulanita se acostó con su marido a los 2, esto es un poco indiscreto, pero se acostó con su marido al mes y medio y tuvieron un hijo, y esta otra a los 2 meses. ¿Cómo 2 años? Calla, te han engañado, eso es mentira. Bueno, la convenció totalmente. La mujer hasta estaba tan contenta que llamó a su marido, le dijo, oye, mira, que sepas que cuando vuelvas, pues eso, que vamos a tener un hijo. Claro, el tío estaba de saltos de alegría, vamos, estaba columpiándose en los sitios que podía columpiarse. Y es media hora después de haber hecho oración. Fíjate, hasta para los problemas matrimoniales más imposibles de resolver, fíjate. Bien, Francisco, bueno, agradecerte este tiempo. Yo lo que siento en mi interior que no va a ser la primera charla ni la última, ¿no, Marcos? Bien. Así que ya estamos terminando. Marcos tiene un montón de preguntas también, pero agradecerte por este aporte y esta charla tan linda, con tanta sencillez, profundidad y tan poderosa, ¿no? La oración y el contacto, ¿no? Ese teléfono con Dios. Así que en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, Francisco. Marcos. De nada, Rolando, un placer. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad que nos has dejado un interesante desafío, muy interesante desafío. Difícil gracias, de rechazar. Marcos. Sí, señor. Por favor, a ti. Y Felipe también, que está allí a la distancia con Agustina. Muchas gracias, gracias. De nada, Felipe, a ti. Gracias. Bien, y yo contar simplemente la parte final, contar que el otro día se me había roto el auto, tenía la goma pinchada en la puerta de mi casa, me pongo a hacer oración mental después de haber visto el video de Francisco, y en un momento se me viene un nombre de un mecánico a la cabeza porque se me había perdido la tuerca de seguridad. Le llamo al mecánico, en 2 minutos me dice, estoy en tu casa, vino, me destrabó todo porque era una cosa imposible cuando se te pierde una tuerca de seguridad, y al final cuando le voy a pagar me dice, no es nada, ¿cómo es una tontera? Y ahí comprobé, como que Dios me dijo, pero recurrí a mí, ¿no? Venía a mí que te soluciono esto, que te trabó porque me cortaron las piernas en el auto. Así que nada, simplemente algo muy sencillo, pequeñito, pero tal vez también podemos aportar y sumar a esto que la gente tanto necesita, ¿no? Oye, muy buena esa, ¿eh? Sí, señor, te felicito. Me ha gustado mucho. Bueno, ¿sabes? Son problemas diarios. De nada. Seguimos en A Viva Voz por Radio Grote.